La pintura que estás viendo fue creada por Vincent Van Gogh hace más de 130 años, y aún así, fue apenas en 2015 cuando un investigador descubrió dentro de ella un detalle oculto que cambia por completo la forma en que deberíamos mirar esta imagen. Un detalle que había estado ahí a plena vista durante más de un siglo y que nadie había notado. La pintura se llama Terraza de Café por la Noche. Van Gogh la pintó en septiembre de 1888, en la ciudad francesa de Arles. Hoy se conserva en el Museo Kröller-Müller, en los Países Bajos. Pero antes de hablar de ese detalle que pasó desapercibido durante más de 100 años, primero necesitamos entender qué está ocurriendo en esta pintura. A simple vista, la escena es exactamente lo que parece ser. Un café en una calle empedrada del sur de Francia. Una noche cálida, personas sentadas en mesas bebiendo, un camarero moviéndose entre ellas, y sobre todo eso, un cielo azul profundo salpicado de estrellas. Eso es lo que la mayoría de la gente ve. Y eso es lo que la mayoría de la gente ha visto siempre. Una escena nocturna tranquila, un rincón luminoso de una ciudad, una terraza amarilla que parece encendida contra la oscuridad azul de la noche. Pero en Van Gogh, una escena sencilla casi nunca es solo una escena sencilla. Su pintura no se queda en la superficie de lo que muestra. Siempre parece haber algo más latiendo debajo. Una búsqueda espiritual, una emoción, una idea, una necesidad de encontrar sentido en medio de lo cotidiano. Y para entender por qué Van Gogh pintó lo que realmente pintó, primero tenemos que entender quién era él. Antes de entrar en la obra, dime algo en los comentarios. ¿Crees que una escena común, como un café de noche, puede esconder un mensaje sagrado? Y si te gusta descubrir símbolos ocultos, detalles invisibles y lecturas profundas dentro de pinturas famosas, suscríbete al canal, porque aquí no miramos el arte como decoración, sino como una imagen viva llena de pistas. Y lo más interesante es que, en esta pintura, el secreto no está en una iglesia, ni en una capilla, ni en una escena bíblica evidente. Está escondido dentro de un café francés iluminado bajo las estrellas. Vincent Van Gogh nació en 1853 en los Países Bajos, hijo de un pastor protestante. Y antes de tomar un pincel, antes de convertirse en uno de los pintores más famosos de la historia, su ambición más profunda no era hacer arte, sino predicar el evangelio. Esa parte de su vida es fundamental para entender esta pintura, porque Van Gogh no empezó mirando el mundo como un artista que solo buscaba color o belleza. Lo miraba como alguien obsesionado con el alma humana, con el sufrimiento, con la pobreza, con la necesidad de consuelo y redención. Su primera vocación fue religiosa. Quería servir. Quería llevar una palabra espiritual a quienes vivían en condiciones difíciles. Trabajó como misionero entre mineros de carbón en Bélgica. Dio su propia ropa. Durmió en el suelo de una choza. Vivió en pobreza junto a las personas a las que intentaba ayudar. No predicaba desde una distancia cómoda. Intentaba compartir la vida de aquellos a quienes quería servir. Pero la iglesia terminó despidiéndolo. No por fallar, sino por preocuparse demasiado. Por hacerse demasiado pobre junto a los mismos hombres que había ido a ayudar. Para sus superiores, su entrega era excesiva, incómoda, casi peligrosa. Van Gogh había llevado su misión demasiado lejos. Ese despido rompió algo dentro de él y redirigió todo su camino. Fue solo después de ese rechazo, a los 27 años, cuando se volcó hacia la pintura. Pero no como una huida de su fe, más bien como una continuación de ella. Porque Van Gogh llegó a creer que una pintura podía llegar a una persona de una manera en que un sermón quizá no podía. Que el arte podía tocar zonas del alma que las palabras no alcanzaban. Que pintar era, de alguna forma, predicar con otro lenguaje. Por eso sus figuras no eran pulidas ni idealizadas. Eran trabajadores, campesinos, personas comunes pintadas con una crudeza que escandalizaba al mundo artístico refinado de su tiempo. Pero ese era exactamente el punto. Van Gogh quería que el espectador sintiera que estaba mirando algo real. No una versión embellecida de la vida, sino la vida misma, con su cansancio, su pobreza, su dignidad y su luz. Para él, la belleza no tenía que estar separada del sufrimiento. Podía encontrarse en unas manos gastadas, en un rostro cansado, en una mesa pobre, en una noche de trabajo, en una calle iluminada. Esa mirada venía de alguien que había querido ser predicador y que, al ser rechazado por la institución religiosa,
encontró en la pintura una forma distinta de hablar de lo sagrado. En 1888, Van Gogh dejó atrás el ruido y la competencia de París y llegó a Arles buscando luz, espacio y libertad para trabajar. Y en Arles, algo se abrió completamente dentro de él. Durante 14 meses produjo más de 200 pinturas. Escribía constantemente a su hermano Theo sobre lo que veía, sobre lo que intentaba decir, sobre los colores que perseguía y las emociones que quería atrapar. Pintaba con una urgencia que las personas a su alrededor encontraban difícil de entender, como si estuviera corriendo contra algo que podía sentir, pero que no lograba nombrar. Arles se convirtió para él en una especie de laboratorio espiritual y visual. Allí no solo pintó paisajes, calles, cafés, habitaciones y retratos, pintó estados del alma, pintó la luz como si fuera una fuerza moral, pintó la noche no como una ausencia, sino como un lugar donde todavía podía existir calor. Y eso es precisamente lo que hace que Terraza de Café por la Noche sea tan importante, porque no es solo una escena urbana, es una declaración sobre cómo Van Gogh veía el mundo, incluso en la noche, incluso en la oscuridad, incluso en lo ordinario. Podía haber una luz que transformara todo. Y para entender esa transformación, hay que mirar la composición con cuidado. Si observamos atentamente la composición de Terraza de Café por la Noche, lo primero que notamos es lo que Van Gogh decidió no usar. Pintó toda esta escena nocturna sin que el color negro aparezca en ninguna parte. Ese detalle puede parecer pequeño, pero es enorme, porque durante siglos la noche se había asociado visualmente con la oscuridad profunda, con el negro, con la pérdida de forma. Van Gogh quiso hacer lo contrario. Le escribió directamente a su hermana Wilhelmina explicando que quería alejarse de la idea convencional de la noche como algo pesado y oscuro, y mostrarla en cambio como algo luminoso, vivo, lleno de color. La noche de Van Gogh no está muerta, no es un vacío, no es una simple ausencia de sol. Es un espacio lleno de vibración. El amarillo ardiente de la lámpara de la terraza contra el azul violeta profundo del cielo no es simplemente decorativo. Es una declaración sobre la manera en que Van Gogh veía el mundo. Para él, la luz y el calor seguían siendo posibles incluso en las horas más oscuras. La terraza parece encenderse como una pequeña isla de humanidad dentro de la noche. Las mesas, las sillas, las figuras, el café y la calle forman una escena cálida, casi acogedora. Pero alrededor de esa calidez está el azul inmenso del cielo, la profundidad nocturna, el silencio de la calle, la sensación de que el mundo continúa más allá de ese pequeño círculo de luz. Ese contraste entre amarillo y azul es uno de los grandes poderes de la pintura. No hay una guerra entre la luz y la oscuridad. Hay una convivencia. La noche no aplasta la terraza no destruye la noche. Ambas existen juntas, como si Van Gogh quisiera mostrar que incluso la oscuridad puede contener belleza si se mira con suficiente atención. La pincelada también es insistente. Cada adoquín de la calle se siente individualmente. Cada trazo es visible y deliberado. Nada está completamente suavizado. Todo parece construido con una energía nerviosa, directa, casi física. La pintura no oculta el movimiento de la mano. Al contrario, lo deja visible, como si cada pincelada conservara algo de la urgencia con la que fue creada. Van Gogh instaló su caballete directamente frente al café y pintó toda la escena en el lugar, trabajando bajo la luz real del gas de la noche. Le contó a Theo en una carta que le divertía enormemente pintar la noche ahí mismo, en la noche misma, en lugar de reconstruirla de memoria a la mañana siguiente, como habría hecho la mayoría de los pintores. Ese detalle también importa, porque Van Gogh no quería solo recordar una escena nocturna, quería estar dentro de ella. Quería que la pintura naciera bajo la misma luz que estaba representando. No quería inventar la noche desde un estudio iluminado. Quería pintarla desde su propio pulso, desde su propio ambiente, desde el contacto directo con ese momento. Y hay algo más en esta pintura que la lleva más allá de lo que cualquier pintor ordinario habría notado o considerado importante. Las constelaciones dispersas en el cielo sobre el café no son inventadas ni aproximadas. Astrónomos han confirmado que lo que Van Gogh pintó es una réplica exacta del cielo tal como apareció sobre Arles la noche del 16 de septiembre de 1888. No estaba llenando el cielo con estrellas decorativas. Estaba documentando lo que veía con una precisión casi científica, como si necesitara que la pintura fuera verdadera en todos los sentidos posibles. Y esa mezcla es muy propia de Van Gogh.
emoción extrema y observación precisa, color intenso y realidad concreta. Una noche que parece espiritual, pero que al mismo tiempo corresponde al cielo real de una fecha real, en un lugar real. Por eso esta escena no funciona como un sueño, funciona como una verdad vista con demasiada intensidad. Y ahora llegamos al detalle que nadie notó durante más de 100 años. Un detalle que estaba escondido no en el cielo, ni en la calle, ni en la luz amarilla de la terraza, sino dentro del propio café, entre las figuras que parecen formar parte de una noche cualquiera. Mira las figuras reunidas dentro del café, en el fondo, detrás de la terraza. Cuéntalas con cuidado. Según esta interpretación, hay 12 personas sentadas y organizadas alrededor de una figura central que permanece de pie entre ellas, vestida con una túnica blanca y con el cabello largo. Directamente encima de esa figura central, visible en el marco de la ventana detrás de él, aparece una forma que puede leerse como una cruz, una figura central de cabello largo. 12 personas reunidas a su alrededor, una posible cruz colocada sobre su cabeza. Y luego, apenas a la izquierda de la entrada, una figura oscura que parece alejarse discretamente del grupo, moviéndose sola hacia las sombras de la calle. La lectura propone algo sorprendente, que Van Gogh pudo haber escondido una referencia a la última cena dentro de un café francés. Los 12 apóstoles reunidos a su alrededor, y Judas ya marchándose. La idea es poderosa porque la pintura nunca se presenta como una escena religiosa. No hay aureolas, no hay templo, no hay una composición solemne de iglesia. Todo ocurre dentro de una terraza común, en una calle común, en una noche común. Y justamente por eso esta posibilidad cambia la lectura completa. Porque si esta interpretación es correcta, Van Gogh no estaba simplemente pintando un café nocturno, estaba trasladando una de las escenas más sagradas del cristianismo al interior de la vida cotidiana. Estaba colocando la última cena no en Jerusalén, no en un espacio bíblico, no en una sala ceremonial, sino en una terraza iluminada en Arles, y eso encaja profundamente con su historia. Recordemos que Van Gogh había querido ser predicador, había querido servir a los pobres, había sido rechazado por la iglesia institucional, pero no había abandonado por completo esa necesidad espiritual. Simplemente la había transformado. Su púlpito ya no era una iglesia, era el lienzo. Su sermón ya no era hablado, era pintado. Lo que vuelve esta interpretación mucho más que una teoría aislada es lo que el propio Van Gogh escribió en una carta a su hermano Theo, justo en la época en que trabajaba en esta pintura. Dijo que sentía una enorme necesidad, y luego se detuvo buscando la palabra correcta, una necesidad de religión. Y en otra carta, escrita poco antes de comenzar Terraza de Café por la Noche, mencionó una pintura del artista belga Charles de Groux, una escena solemne de campesinos reunidos en una mesa al estilo de la Última Cena. Van Gogh dijo que aquella imagen había vuelto a su mente. Ese dato es fundamental, porque nos muestra que la idea de una última cena moderna, cotidiana, hecha con personas humildes, estaba presente en su pensamiento justo antes de pintar esta obra. No era una asociación inventada siglos después sin conexión con él. Era una imagen que ya rondaba su imaginación. El hombre que había querido ser predicador, que había sido rechazado por la iglesia, que había entregado todo lo demás para pintar, había encontrado una forma de predicar después de todo, no desde un púlpito, no en una capilla, no con una Biblia abierta frente a una congregación, sino en una calle empedrada de Arles durante una noche cálida de septiembre. Tomó la comida más sagrada de la historia cristiana y la colocó dentro de un café ordinario bajo un cielo lleno de estrellas reales, como si insistiera silenciosamente en que lo sagrado nunca estuvo encerrado en una iglesia, ni separado de la vida común, ni reservado solo para los espacios oficiales de la religión. Lo sagrado podía estar aquí, en una mesa, en una calle, en una noche, en una lámpara amarilla, en personas sentadas bebiendo bajo las estrellas, y todo lo que hacía falta era alguien lo suficientemente paciente para mirar. Si este detalle te cambió la forma de ver la pintura, suscríbete al canal, porque las grandes obras muchas veces esconden sus mensajes más fuertes en lugares que parecen secundarios. Y dime en los comentarios, ¿tú crees que Van Gogh planeó deliberadamente esta referencia a la Última Cena o crees que salió de manera casi inconsciente, como algo que fluía desde su fe y su memoria? Pero todavía hay algo más interesante.
porque esta lectura no solo cambia lo que vemos en el café, también cambia la manera en que entendemos toda la pintura. La luz, la noche, las estrellas y la forma en que Van Gogh encontraba espiritualidad en los lugares más comunes. Si miramos de nuevo la pintura después de conocer este detalle, todo empieza a adquirir otro peso. La terraza ya no parece solamente un lugar agradable para beber algo durante la noche. Se convierte en un espacio de reunión, casi en una mesa sagrada escondida dentro de la vida moderna. La luz amarilla ya no ilumina solo una cafetería, parece rodear una escena de comunión. El cielo estrellado ya no funciona únicamente como fondo nocturno. Parece abrir sobre la escena una dimensión más amplia, como si la vida ordinaria estuviera conectada con algo mucho más grande. Y eso es lo más conmovedor de esta interpretación. No vuelve la pintura más religiosa de una manera obvia, la vuelve más humana. Van Gogh no necesitaba convertir el café en una iglesia para hablar de fe. No necesitaba pintar santos ni ángeles para sugerir lo espiritual. Le bastaba con mostrar una mesa, un grupo de personas, una figura central, una cruz casi escondida y una figura que se aleja hacia la sombra. En sus manos, la vida cotidiana podía volverse símbolo sin dejar de ser vida cotidiana. Quizá por eso la pintura sigue siendo tan poderosa, porque no parece imponernos una lectura, no nos grita su mensaje, no dice abiertamente, esto es la última cena, lo deja escondido dentro de una escena que cualquiera podría pasar por alto. Y eso hace que el descubrimiento se sienta más íntimo, como si la pintura estuviera esperando a que alguien la mirara con suficiente atención para revelar lo que guardaba. También hay algo profundamente Van Gogh en esa idea de encontrar luz en un lugar común. Su vida estuvo marcada por la incomprensión, la pobreza, la soledad y el rechazo, pero sus pinturas insisten una y otra vez en que el mundo todavía puede arder de color, que una silla, una habitación, un campo, un ciprés, una noche o un café pueden contener una intensidad casi espiritual. En Terraza de Café por la noche, la luz no aparece como una salvación grandiosa, aparece como una lámpara de gas iluminando mesas pequeñas. La espiritualidad no aparece como visión celestial, aparece como una escena escondida entre clientes. La fe no aparece como doctrina explícita, aparece como una estructura silenciosa dentro de la composición. Y esa puede ser la verdadera fuerza de la pintura. Nos enseña que mirar con profundidad cambia lo que creemos estar viendo. Porque al principio vemos una terraza, luego vemos una noche sin negro, luego vemos un cielo exacto, luego vemos 12 figuras, luego una figura central, luego una cruz, luego una figura oscura que se va. Y de pronto la pintura ya no es la misma, no porque haya cambiado el lienzo, sino porque cambió nuestra mirada. Y tal vez eso era precisamente lo que Van Gogh buscaba, que una imagen pudiera alcanzar a una persona de una manera silenciosa, como un sermón sin palabras, que pudiera revelar algo sin explicarlo todo, que pudiera dejar una semilla espiritual en medio de una escena común. Terraza de Café por la noche sigue siendo una de las pinturas más queridas de Van Gogh porque parece accesible, cálida y hermosa. Pero cuando descubrimos este detalle oculto, entendemos que también puede ser una de sus obras más íntimamente espirituales. No solo por la posible referencia a la última cena, sino por la forma en que transforma el mundo ordinario. Un café deja de ser solo un café. Una calle empedrada deja de ser solo una calle. Una noche deja de ser solo una noche. Todo se vuelve parte de una búsqueda. Encontrar luz donde otros ven oscuridad. Encontrar significado donde otros ven costumbre. Encontrar lo sagrado donde otros solo ven vida diaria. El joven que quiso predicar y no pudo hacerlo dentro de la iglesia terminó predicando de otra forma, con amarillos encendidos, cielos azules, estrellas precisas, pinceladas urgentes y figuras que quizá esconden una escena bíblica en plena calle, y quizá por eso esta pintura emociona tanto, porque no separa la fe del mundo, no coloca lo sagrado lejos de nosotros, lo coloca entre nosotros, en una mesa, en una terraza, en una noche común, en un lugar donde cualquiera podría pasar caminando sin darse cuenta de que hay algo más. Me encantaría que dejaras en los comentarios si alguna vez habías notado esas figuras antes de hoy. Y también quiero saber qué piensas. ¿Crees que Van Gogh planeó cada uno de estos detalles deliberadamente? ¿O crees que algunas cosas simplemente fluyen a través de la mano de un pintor sin que él mismo sepa completamente por qué? Y si te gustó mirar esta obra desde una capa más profunda, suscríbete al canal para seguir explorando pinturas famosas que esconden símbolos, historias y detalles capaces de cambiarlo todo. Gracias por quedarte hasta el final.
Y la próxima vez que veas Terraza de Café por la noche, no mires solo la luz amarilla ni el cielo estrellado. Mira también a las personas reunidas al fondo. A veces, el mensaje más importante de una pintura no está donde más brilla la luz, sino en aquello que parece formar parte de una noche cualquiera.